Registro inicial. Centro Comercial San Marcos. Turno nocturno. Frecuencia interna, canal 3. El centro comercial cerró a las 9. A las 10 ya no quedaba nadie. Ni clientes, ni empleados, ni luces en las vitrinas. Solo el zumbido constante del sistema eléctrico y el eco de mis pasos sobre el piso pulido. Trabajo turno nocturno desde hace 4 meses. El protocolo es simple: revisar accesos, monitorear cámaras y mantener comunicación constante por walkie con el puesto central. Esa noche, no había nadie más en el edificio. El centro comercial es grande, pero después de medianoche se vuelve un espacio hueco. Los locales cerrados parecen iguales. Las escaleras eléctricas detenidas se ven como estructuras abandonadas. El aire acondicionado suena más fuerte cuando no hay ruido humano que lo oculte. A las 12:37 am, mientras caminaba por el corredor norte, mi radio emitió estática. No era raro. A veces hay interferencias, mala señal, rebotes. Pero luego escuché una voz. ¿Hay alguien ahí? Pensé que era seguridad del estacionamiento. Cambié de canal. Nada. Volví al canal 3. Necesito ayuda. Estoy en el nivel -1. Me detuve. El centro comercial no tiene nivel -1. Tiene estacionamiento en superficie, tiene 2 niveles comerciales, tiene azotea técnica. No existe un sótano operativo. Revisé mentalmente los planos. He visto los mapas de evacuación cientos de veces. No hay un -1. Respondí por protocolo. Identifíquese. Indique ubicación exacta. Silencio. Luego la misma voz, más baja. No puedo salir. Las puertas no abren desde aquí. La voz no tenía ruido ambiente. No se escuchaban ecos. No había reverberación típica de estacionamiento o pasillo. Sonaba cerrada, como si estuviera dentro de algo más pequeño. Revisé cámaras. Ninguna mostraba movimiento. La señal del walkie no indicaba origen externo. No era frecuencia pública. No era policía. No era canal abierto. Venía desde la misma banda interna del edificio. Pero yo era el único usando esa frecuencia. Volví a hablar. Este edificio no tiene nivel -1. Hubo una pausa más larga. Y luego la respuesta. Claro que sí. Tú bajaste antes. No recordaba haber bajado a ningún lugar. Pero mientras la estática regresaba lentamente, tuve una sensación difícil de explicar. Como si el centro comercial fuera más profundo de lo que aparenta. Como si hubiera un espacio debajo del lugar que yo conocía. Un espacio que no aparece en los planos. Y algo estaba transmitiendo desde ahí. Registro adicional. Frecuencia interna, canal 3. Interferencia persistente. Después de esa última frase, la radio quedó en silencio. No colgué, no cambié de canal,
Me quedé escuchando el ruido estático durante casi un minuto completo. Nada. Revisé el panel del walkie. La batería estaba estable. La señal marcaba intensidad media. No había indicadores de transmisión externa. Lo intenté otra vez. Repita obligación. Tardó unos segundos en responder. Nivel -1. Cerca de las escaleras de servicio. El centro comercial sí tiene escaleras de servicio, pero todas conectan únicamente con los 2 niveles comerciales y la azotea técnica. Ninguna baja. Me dirigí a la más cercana, junto a los baños del corredor central. Bajé hasta el primer nivel. No había nada anormal. Subí hasta la azotea técnica. Cerrado. Candado intacto. Volví al primer nivel. No hay acceso a ningún sótano, dije. La respuesta llegó más clara esta vez. No es un sótano, es el nivel que cerraron. Eso me obligó a detenerme. Cerraron. Esa palabra no encajaba con inexistente. Si algo no figura en los planos, no se cierra, se omite. Revisé mentalmente los reportes antiguos que había leído cuando ingresé al trabajo. Incidentes menores, robos, falsas alarmas. Nunca mencionaron un nivel clausurado. Las cámaras seguían sin movimiento. Pero algo sí cambió. En el monitor del corredor sur, por un segundo, el sistema hizo un ajuste automático de brillo, como si intentara enfocar algo en la parte inferior del encuadre. Revisé la grabación. Nada visible. Sin embargo, el encuadre parecía más profundo de lo normal, como si el suelo estuviera ligeramente más abajo. Volví a la radio. ¿Cuántas personas hay contigo? Silencio. Luego. Solo tú. Sentí una presión leve en el pecho. Estoy solo en el edificio. La respuesta fue inmediata. No esta noche. La señal volvió a llenarse de interferencia. Pero esta vez no se cortó del todo. Permanecía una frecuencia abierta. Un canal activo. Como si alguien hubiera dejado el botón presionado desde otro punto del edificio. El protocolo indica que ante una transmisión no identificada, debo informar al supervisor. Pero el supervisor no responde después de la 1 de la mañana. Y eran las 12:58. Faltaban 2 minutos. La voz volvió. Más cerca. La puerta sigue aquí. No mencioné ninguna puerta. Y en ese momento entendí algo. Si existía un nivel -1, no estaría en los planos actuales. Estaría en los planos antiguos. Los que guardan en el archivo administrativo. En la oficina cerrada al fondo del segundo nivel. Donde casi nadie entra. Y donde nunca revisé nada relacionado con el pasado del edificio. Tal vez porque, oficialmente, no hay nada debajo. Registro interno. Acceso a oficina administrativa. Archivos físicos revisados manualmente. La oficina administrativa del segundo nivel siempre permanece cerrada, no por seguridad, por abandono. El centro comercial cambió de administración hace años. Muchos documentos físicos quedaron almacenados en archivadores metálicos que nadie revisa.
planos antiguos, permisos, licencias de funcionamiento. A la 1:07 a.m. utilicé la llave maestra. El aire dentro era distinto, más denso, más quieto. Encendí la luz, parpadeó 2 veces antes de estabilizarse. Los archivadores estaban organizados por año de apertura. El centro comercial inició operaciones hace 16 años. Busqué los primeros planos aprobados. Primer diseño. Segundo rediseño. Modificación estructural año 4. Y ahí lo encontré. Un plano anterior a la apertura oficial. En la esquina inferior izquierda había una anotación con sello rojo. Nivel -1, área técnica y almacenamiento. Ese nivel no aparecía en ningún plano posterior. Ninguno. Pasé páginas. En el rediseño del año 2, el espacio desaparece. No reubicado, no reemplazado. Simplemente eliminado. Como si nunca hubiera estado ahí. Revisé más carpetas. En una sección separada encontré un documento distinto. No era plano, era un acta. Fecha: 12 años atrás. Asunto: clausura definitiva de acceso inferior. Motivo: reestructuración interna. Sin más detalles, pero debajo había algo escrito a mano. Una sola línea. Frecuencia aún activa. Sentí un frío que no tenía que ver con el aire. La radio que había dejado en la mesa emitió estática. No la toqué. La voz volvió. Más clara que antes. Te dije que bajaste antes. Miré el plano nuevamente. El acceso al nivel -1 estaba marcado detrás de las escaleras de servicio del corredor sur. Pero en el edificio actual, detrás de esas escaleras, solo hay una pared sólida. Concreto, sin puerta visible. Respondí manteniendo la voz estable. El nivel fue clausurado hace 12 años. Hubo una pausa. Luego, desde aquí todavía funciona. El desde aquí no sonó distante, sonó cercano. Como si la señal no estuviera viajando mucho. Como si la fuente estuviera dentro de la estructura. No debajo del edificio. Dentro. Volví al plano original. El área marcada como nivel -1 no era pequeña. Ocupaba casi la mitad del terreno. Demasiado grande para simplemente desaparecer. La pregunta ya no era si existía. La pregunta era por qué lo cerraron y por qué, 12 años después, la frecuencia seguía activa. Registro físico. Ubicación: escaleras de servicio. Corredor sur. Hora aproximada: 1:26 a.m. El plano original marcaba el acceso detrás de las escaleras de servicio del corredor sur. En el edificio actual, ese espacio es una pared lisa. Concreto pintado del mismo color que el resto. Sin señalización, sin marco, sin nada que sugiera que alguna vez hubo una puerta. A la 1:26 a.m., me detuve frente a esa pared. La radio seguía en mi mano. Silencio. Toqué la superficie. El sonido no era uniforme. El centro del muro devolvía un eco ligeramente más hueco. No mucho, lo suficiente. Deslicé la mano por la pintura. Había una línea vertical casi imperceptible, una diferencia mínima en la textura, como si algo hubiera sido sellado y luego cubierto. «Estoy aquí», dije en voz baja, sin presionar el botón. La radio respondió de inmediato. «Lo sé».
Esta vez no hubo estática. La señal era limpia. ¿Cómo accedo?, pregunté. La respuesta no fue directa. Ya lo hiciste. Sentí una presión extraña en la cabeza, como si una parte de mí estuviera intentando recordar algo que no debería existir. Me incliné y revisé la base del muro. Ahí, casi al nivel del suelo, encontré algo. Un rectángulo metálico cubierto de pintura. No estaba en los planos actuales, pero sí en el antiguo. Un panel de mantenimiento. La pintura alrededor era ligeramente más nueva. Alguien había intentado ocultarlo. Forcé el borde con la llave maestra. Tardó, pero se dio. Detrás del panel había una palanca mecánica, vieja, oxidada. No parecía haber sido usada en años. La radio volvió a sonar. No tardes. No era una súplica, era una instrucción. Miré el reloj. 1:31 a.m. Habían pasado casi 30 minutos desde la primera transmisión. Ninguna cámara registró anomalías, ninguna alarma se activó. Todo parecía normal, excepto por la pared frente a mí. Tomé la palanca. La moví. Al principio no ocurrió nada. Luego sentí una vibración leve bajo mis pies, no fuerte, sutil, un desplazamiento interno. La línea vertical en la pared comenzó a separarse. No hacia afuera, hacia adentro. Como si el muro no fuera un muro, sino una puerta camuflada dentro de la estructura. Se abrió lo suficiente para revelar oscuridad. No un pasillo visible, no escalones. Solo un espacio negro que absorbía la luz del corredor. La radio habló una vez más. Bienvenido de nuevo. Y en ese momento, entendí algo que no estaba en ningún plano. El nivel -1 no había sido demolido. Había sido sellado. Y no para que nadie entrara, sino para que nadie saliera. Registro no autorizado. Acceso inferior activado manualmente. Hora aproximada, 1:34 a.m. La abertura no era amplia, lo suficiente para que una persona pase de lado. No había escalones visibles desde el corredor, pero al enfocar con la linterna distinguí una pendiente leve hacia abajo. No era una construcción improvisada. Era parte del diseño original. El concreto era más antiguo, más áspero, sin pintura reciente. Entré. La puerta se cerró detrás de mí sin ruido. No escuché el mecanismo, no sentí vibración. Simplemente dejó de haber luz del corredor. Solo mi linterna y la radio. El espacio no se parecía a un estacionamiento ni a un sótano técnico. Era un pasillo amplio con techo bajo y tuberías visibles. Pero lo más extraño era la sensación acústica. No había eco. Mi respiración no rebotaba. Mis pasos no resonaban. El sonido parecía absorbido por las paredes. La radio crujió. Sigue derecho. No pregunté cómo sabía que había entrado. La señal era completamente clara. Caminé aproximadamente 20 metros. El pasillo se dividía en dos direcciones. El plano original mostraba múltiples salas de almacenamiento. Pero lo que tenía frente a mí no coincidía con el mapa. Las paredes no tenían señalización. No había puertas numeradas. Solo superficies lisas interrumpidas por líneas verticales idénticas a la que había arriba. Puertas ocultas. ¿Cuántas personas han bajado aquí?, pregunté. La respuesta llegó sin pausa.
las necesarias. Sentí un cambio leve en la temperatura. No frío, más bien quietud, como si el aire estuviera detenido desde hace años. Llegué a la primera línea vertical. Toqué la superficie, hueca. Presioné. La pared cedió hacia adentro, revelando una habitación pequeña, vacía, excepto por algo en el centro, un soporte metálico, y sobre él, un walkie, idéntico al mío, mismo modelo, misma frecuencia configurada, encendido. La pantalla mostraba batería baja, pero activa. La radio en mi mano volvió a emitir estática. Miré el dispositivo sobre el soporte. El indicador de transmisión estaba iluminado. No era que alguien estuviera hablando desde otro lugar. La señal venía desde ese mismo nivel, desde ese mismo pasillo, desde un dispositivo físico. «Estoy aquí», dijo la voz. Pero el walkie sobre el soporte, el que estaba en la habitación, tenía grabado en la parte trasera un nombre. Mi nombre. Con fecha. Hace 12 años. Registro final. Nivel -1. Hora desconocida. Frecuencia activa. No recuerdo haber trabajado aquí hace 12 años. No recuerdo este lugar. No recuerdo haber firmado nada relacionado con este edificio antes de hace 4 meses. Pero el nombre grabado en la parte trasera del walkie no deja espacio para interpretación. Es mi nombre, mi apellido completo, y una fecha que coincide con el año en que, según el acta, el nivel -1 fue clausurado. La radio volvió a hablar, pero esta vez la voz no sonaba distante, no sonaba atrapada, sonaba tranquila. Tardaste más esta vez. Sentí algo que no era miedo, era reconocimiento, como si una parte de mí estuviera entendiendo algo que mi memoria consciente rechazaba. ¿Qué es este lugar?, pregunté. Silencio breve. Luego, el nivel que dejaron activo. Miré hacia el fondo del pasillo. Las otras líneas verticales comenzaron a distinguirse mejor. No eran pocas, eran muchas, cada una del tamaño exacto de una puerta, y en cada puerta, a la altura de los ojos, había una pequeña placa metálica. Caminé hacia la más cercana. Tenía una fecha: 12 años atrás. La siguiente, 11 años atrás. La siguiente, 9. No eran habitaciones de almacenamiento, eran registros. Intenté abrir otra. La pared cedió. Dentro había un espacio idéntico al primero, un soporte, y sobre él, otro walkie, con otro nombre grabado, distinto al mío, otra fecha. Entendí demasiado rápido. El nivel -1 no era un sótano técnico. Era un punto de repetición, un lugar donde las frecuencias nunca se cortan, donde las transmisiones no se pierden, donde las personas que bajan quedan registradas. ¿Qué pasa ahora?, pregunté. La respuesta fue inmediata. Ahora subes. Detrás de mí escuché el mecanismo. La puerta por la que entré se abrió sola. Luz del corredor superior. El centro comercial parecía normal, silencioso, vacío. Cuando vuelvas a escuchar la frecuencia, dijo la voz, sabrás que alguien más bajó. Miré el walkie con mi nombre. La batería marcaba 3%. La radio en mi mano comenzó a perder señal. Subí. La puerta se cerró detrás de mí. El muro volvió a parecer sólido. Revisé mi reloj. 1:02 AM. No 1:40, no 2. 1:02. Como si nada hubiera ocurrido.
La frecuencia quedó en silencio. Pero desde esa noche, cada vez que el centro comercial cierra, cada vez que las luces se apagan, cada vez que la estática aparece en el canal 3, me pregunto algo. Si tú escucharas una voz pidiendo ayuda desde un nivel que no existe, ¿responderías? Y si respondieras, ¿estarías seguro de que vuelves solo?